Última parábola que cuenta nuestro Señor, pero oremos primero. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Hijo de Dios, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a entender, que nos puedas guiar en tu palabra y entendimiento y verdad. Que nuestros corazones sean humildes, sean receptivos. Que si hay algo en nuestro corazón que nos impide escuchar tu voz, que si sea orgullo, Señor, pero que nos ayudes con eso. Que podamos tener un corazón y un espíritu humilde, como dice tu palabra en Mateo, Señor, capítulo 5, que dice que bienaventurados son los pobres de espíritu, Señor. Que podamos tener ese espíritu pobre, ese espíritu humilde, que no sea enaltecido, que podamos respetar tu palabra, que podamos humillarnos ante ti y que podamos aprender de ti. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñar y siempre te pido de que si voy a enseñar algo erróneo, que me calles y que no me dejes. Pero si es de ti, Espíritu Santo, que lo hagas con poder. En el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos Mateo capítulo 13 y leamos la parábola como siempre lo hacemos. Será el versículo 47 al 52. Y de hecho, lo vamos a leer hasta el 50, porque ahí termina la parábola de la red. Y dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Si notamos aquí el vocabulario, es similar al vocabulario que usa en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Es igualito. Es el mismo vocabulario que se usa en la parábola del trigo. Cuando crece el trigo, crece la cizaña, crecen juntos y al final vienen los ángeles del Señor y separan, llevan el trigo dentro del granero y a la cizaña es quemada, ¿verdad? El mismo vocabulario. Pero aquí está un poco diferente porque aquí está hablando de una red que es interesante, porque si se acuerdan, cuando Cristo empieza a decir las parábolas, ¿a dónde está? ¿Se acuerdan? Lo hablamos en la primera sesión que tuvimos, bueno, que di yo. Está en el mar, ¿verdad? Está en una barca. Y se acuerdan que dijimos que la audiencia, la multitud estaba en la playa, la multitud estaba parada y Cristo estaba sentado, ¿verdad? Sabemos que en la cultura mediterránea de esos tiempos, la pesca era el centro de comercio, ¿verdad? Especialmente para el pueblo judío. Para el pueblo judío, el centro de comercio de la pesca estaba en el mar de Galilea, o tal vez lo más correcto es un lago, porque no era un mar, no es salado. De hecho, es un lago que es de agua dulce. Y tal vez la palabra más correcta es el lago de Galilea. En los judíos les gustaba vender y comprar entre ellos mismos. No les gustaba comprar pescado o pesca de los romanos o de otras naciones. ¿Se pueden imaginar por qué? ¿Tienen idea de por qué? Tal vez solo les gustaba comprar y vender entre ellos mismos. ¿Quién sabe? ¿Qué se les ocurre? Bueno, obvio también una de las razones es porque ellos odiaban
a los romanos, casi no les gustaba comprar de ellos porque no le querían dar dinero a los romanos, ¿verdad? Eso es una. Pero segundo, sabemos que en la ley de Moisés, que él explica en Levíticos, hay una ley alimentaria que los judíos deben de seguir, que ellos deben de comer cierta clase de peces, porque ciertos peces son limpios y ciertos son inmundos. Entonces los judíos saben eso, y los que van a pescar, que son judíos, saben eso. Entonces cuando ellos traen pesca, traen de esa pesca que ya saben que es limpia bajo la ley de Moisés. Entonces los judíos van a Galilea y ellos tienen su comercio. Y en el versículo 36 del capítulo 13, ahí es donde estamos hablando, hablamos que en el principio empieza en la barca y en el 36 vemos a dónde se va Jesús de la multitud. Si leemos en el versículo 36 del capítulo 13, dice, entonces una vez despedida la multitud, volvió a casa. Ok, entonces aquí vemos que Jesús cuenta parábolas en la playa y después dice que se despide la multitud y vuelve a casa y sus discípulos se acercan a él diciéndole, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces vemos que hay ciertas parábolas que él dice en la playa y después hay otras parábolas que él continúa en la casa. Esta es una de las parábolas que él le cuenta a sus discípulos apartados de las multitudes, que es algo muy interesante, porque si ustedes saben, tal vez hubiera estado bien bueno contar esta parábola en la playa, ¿verdad? Porque probablemente Jesús estaba sentado en un barco que se usaba para la pesca, ¿verdad? Probablemente ese barco en el que él estaba sentado era el barco de uno de los de la multitud que eran pescadores. Se presta. Pero a Cristo decide no darles esta parábola y se la da a sus discípulos cuando regresan a casa. Pero sabemos que sus discípulos eran pescadores, muchos de ellos. ¿Cuáles eran pescadores? ¿Quién sabe? Habían 4 que sabemos con certeza. Pedro, ajá, ¿y el hermano de Pedro quién es? Andrés, ok. Hay otros 2. Simón Pedro, Juan, Jacobo y su hermano Jacobo, ¿verdad? Entonces sabemos que esos 4 eran pescadores. Entonces sabemos que esta parábola iba a ser una parábola cercana a su corazón, ¿verdad? Ya me imagino a Pedro y Jacobo escuchando esta parábola y ellos acordando de su niñez, ¿verdad? Acordándose de esos días que ellos salían temprano a pescar con su padre Zebedeo. Ya me imagino que ellos se acordaban, sí, yo me acuerdo cuando íbamos a pescar y después sacábamos los peces y los separábamos, ¿verdad? Entonces es una parábola que es muy cercana, ¿verdad? También Simón Pedro y Andrés, ellos se acuerdan esos días largos de pesca, entonces ellos entienden esta parábola de una manera cercana a su corazón, ¿verdad? Esta es una parábola que casualmente nuestro Señor la deja hasta el final para dar como un impacto final, ¿verdad? Para como dejarles ahí como una exclamation point, ¿verdad? Si no me entendieron estas otras parábolas, pongan atención, porque aquí les va esta, ¿verdad? Esta es una parábola que deben de entender porque ustedes son pescadores. Escúchenme. Y leamos el capítulo 47, ya con eso en mente. El versículo 47. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. La parábola ahí explica acerca de una red. Esa palabra en griego es sagene. Sagene. Que usualmente es usado para describir una red de arrastre, se llama, ¿verdad? Es una red de arrastre.
Eh, este método de usar redes de arrastre, descubrimos que es usado aún en los tiempos egipcios, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo ya habían desarrollado esta técnica para la pesca, que se sube uno al barco, se lleva una gran red, agarran una punta, van en el mar y dan una gran vuelta y después regresan a la playa y ahí es donde se traen todos los peces, ¿verdad? Ya se imaginan, vienen almejas, vienen punches, ¿cómo le decimos nosotros? Crabs, ¿cómo se dice usted? Los cangrejos, cangrejos, ¿verdad? Vienen ahí peces, ¿verdad? Viene de todo tipo de arrastre, ¿verdad? Porque eso arrastra todo hasta la superficie. Entonces ya se imagina todos los tipos de animales que se llevan hasta la playa, y los judíos cuando sacan todo eso, obvio tienen que empezar a separar, porque tienen que estar de acuerdo a sus leyes judías. Leamos en Levítico capítulo 11, versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12. Yeah, so backwards. De todos los animales acuáticos podrán comer estos, todos los que tienen aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como de los ríos. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua, serán para ustedes detestables. Siguiente. Les serán detestables, no comerán su carne y detestarán sus cuerpos muertos. Detestarán, ¿sí? Mire el vocabulario. Les serán detestables, no comerán su carne y detestarán sus cuerpos muertos. Y el siguiente. Todos los que en las aguas no tienen aletas ni escamas serán para ustedes detestables. Ahí vemos el lenguaje de la ley de Moisés en Levíticos. Ahora leamos el versículo 46 y 47 de ese mismo capítulo. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Verdad? Ahí está la clave. Esa es la clave. Lo inmundo y lo limpio. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Entonces, entendemos aquí el lenguaje. Está hablando de un pez inmundo y un pez limpio. Cuando se lleva esta pesca a la playa, tienen que separar lo inmundo de lo limpio. Mire, les quiero contar leerles una parte de una escritura que se llama la Odisea de Homero, que era un poeta griego. Él escribió esto 600 años antes de Cristo. Yo creo que él presenta esta imagen muy apropiadamente. Él está hablando aquí de muerte humana, ¿ok? Y lo describe de esta manera. Vio que todos habían caído en sangre y polvo, muchos como peces en la playa, sacados de las profundidades, por aquellos que tienden las redes con innumerables mallas, derramados sobre la arena, mientras anhelan regresar al mar salado, asfixiándose hasta que el sol ardiente les quita la vida. Muchos teólogos notan la similaridad entre esta parábola y esta escritura. Porque entiendan que Jesús, cuando Él habla, Él entiende mucho la cultura griega. Él entiende que los judíos de ese tiempo conocían a Homero y las escrituras de Homero. Entonces Él le presenta parábolas que ellos pueden entender. Ya sé ese vocabulario, yo lo he escuchado, ¿verdad?
Entonces él presenta un vocabulario muy gráfico, ¿verdad? Presenta a un pez en la playa que es desechado porque es inmundo y está asfixiándose, queriendo regresar al mar, pero el sol lo quema y le quita la vida, ¿verdad? Un poco cruel eso. Esa imagen está un poco difícil. Pero sabemos que Cristo, cuando Él presenta parábolas, Él tiene dos cosas en mente, ¿verdad? Él quiere motivar, pero también quiere traer convicción. Él quiere tocar la mente de ese humano que está escuchando y haga conciencia. Entonces Él presenta estas imágenes gráficas para que entiendan lo que se está diciendo. Esto no es un juego, esto es algo serio, ¿verdad? Así como ustedes pescan y separan los peces y algunos son quemados por el sol, así será cuando se separen los limpios de los inmundos. Será algo serio. Versículo 49. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Verdad? Aquí vemos lo mismo. La separación del inmundo y del limpio. Énfasis. ¿Verdad? Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y aquellos que se están hundiendo en el pecado y se están ahogando con iniquidad. ¿Verdad? Aquellos que son separados y son ovejas y aquellos que son cabritos, ¿verdad? Es muy similar el lenguaje. Leamos 2 de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios que queda firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Ok? Si hay separación en el fin del mundo de aquellos que practican la iniquidad y aquellos que son limpios, igual nosotros ahorita estamos en la vida eterna, estamos en Cristo, tenemos que ser separados y apartados de la iniquidad, ¿verdad? Tenemos que actuar como esas ovejas. No podemos vivir en la iniquidad, ¿verdad? Y acuérdense, estamos diciendo que esta parábola es similar a la de la cizaña y del trigo. ¿Qué dijimos con la parábola de la cizaña y del trigo? Que crecen juntos y se parecen. Qué tristeza. Crecen juntos y se parecen. Y así será hasta el fin del mundo. Esto será un reto para la iglesia. Será un desafío para el cristiano. Vivir día tras día con aquel pez inmundo y él tratando de mantenerse limpio para el Señor. Será un reto hasta el fin del mundo. Eso muestra la gracia y misericordia de Cristo, que Él te mantiene apartado, no porque tal vez tu corazón se inclina hacia Él, pero es porque Él te protege, ¿verdad? Él te protege. Y tampoco no quiero que piensen que esto es para que se le eleve la cabeza a alguien y diga, yo soy un pez bueno de aquellos bonitos y aquel Emanuel es un cangrejo. ¿Verdad que no? No es para que se nos eleve. Es para que seamos humildes y entendamos de que Cristo tiene misericordia y nos protege. Para que cuando gloriemos, nos gloriemos en el Señor. ¿Verdad? Leamos Mateo 7, 21 al 23. Famoso este, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Rectitud, ¿verdad? Santidad.
ese es el que entrará al reino de los cielos. No todos aquellos que dicen Señor, Señor. No todo aquel que le gusta hablar con vocabulario cristiano. No todo aquel que le gusta decirle al hermano, sabe que yo estoy ayunando ahora, para que se gloríe en él mismo. No todo aquel, pero es aquel que lo hace en privado, que lo hace con humildad. Que cuando él ayuna es algo que él lo mantiene entre él y el Señor, porque es una relación entre él y el Señor. No para gloriarse, no para orar en público, no estamos diciendo que eso es malo, pero con el propósito de que nosotros nos subamos el ego, como lo hacían los fariseos. Si oramos en público es porque no nos importa orar donde sea, porque estamos enfocados en Cristo. ¿Verdad? Si ayunamos y se dan cuenta, amén. Pero no es para que yo vaya y le diga a todos que yo soy santo. No, es para que seamos humildes. No es todo aquel que le dice Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Verdad? Entonces, cuando declaremos esa señoría de Cristo, hagámoslo con todo nuestro ser. ¿Verdad? Que sea nuestra mente, nuestro corazón. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tal vez serás salvo. Serás salvo. Si declaramos que Cristo es el Señor, ¿y qué? Y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Seremos parte de ese trigo, seremos parte de ese pez limpio, porque hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, hasta nuestro corazón, ¿verdad? Ahí vemos que hay muchos que les gusta declarar que Jesucristo es el Señor, pero en su corazón no lo creen. Esa es la cizaña. Ese es aquel cangrejo, ¿verdad? Entonces, la parábola para la iglesia es advertencia y motivación. Es una advertencia para que reflejemos y hablemos y pensemos, ¿qué soy yo? ¿Verdad? ¿Será que pienso de que soy trigo, pero verdaderamente soy cizaña? Señor, enséñame mi corazón. ¿Verdad? Es una advertencia para que te autoanalices, para que reflejes y que no vaya a ser aquel pescado que fue dejado ahí en la playa y quemado por el sol. ¿Verdad? Pero también para la iglesia es una motivación. ¿Verdad? Porque tenemos esa esperanza y tenemos esa certeza de que cuando estamos en Cristo, al final de los tiempos, Cristo mandará a sus ángeles y nos apartará de todo impío, de toda iniquidad. Él nos cuidará, nos separará. Y no tendremos ese destino horrible. Entonces es una motivación, ¿verdad? Que el Señor vendrá y rescatará y llevará sus ovejas. Es algo muy bonito, es una motivación, ¿verdad? Leamos Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Esa es nuestra esperanza. Me gusta como lo dice en unas traducciones en inglés. Dice,
En la mansión de mi padre hay muchos cuartos. Dice. Y voy a la casa de mi padre a prepararle un cuarto a usted. ¿Verdad? Cuando vengan esos ángeles y nos separen, nos llevarán a aquel cuarto que Cristo nos preparó en la mansión de su Padre. Wow, qué esperanza tan hermosa. Ya quisiera estar ahí yo. No porque estoy así con pensamientos así, no porque yo prefiriera estar ahí en esos cuartos, ¿no? ¿Verdad? Yo me imagino esa mansión hermosa. Entonces esta es una motivación para el cristiano. Es una esperanza para el cristiano. Nosotros pacientemente esperamos estar en esa mansión, en esa morada con nuestro Señor. Pero también entendemos de que hay peces que probablemente no estarán ahí. Gracias a Dios no se nos ha revelado quién, porque nosotros, aquel es cangrejo, ya no le hablo. No. Y con que ahorita no nos gusta ir, imagínense si supiéramos. Con que así no nos gusta predicar el evangelio, con que así criticamos, con que así pensamos que aquel es cangrejo y no sabemos. Imagínate si supiéramos con certeza, ¿cómo actuaríamos? Alabemos al Señor, démosle gloria, démosle gracias porque Él ha preparado un cuarto en la mansión de su Padre. Tenemos certeza de que hay un cuarto y ahí dice amadito. Ya está preparadito, ¿verdad? Y ese cuarto no va a ser destruido. Ese cuarto está ahí preparado, esperando a aquellas ovejas. Ya se quiere ir de aquel. Es algo muy hermoso. Esa es la parábola de la red. Esperanza para aquel pez que está en Cristo. Pero una advertencia para aquellos que no están en los caminos del Señor. Para aquellos que piensan que están en el camino del Señor porque van a la iglesia, pero no lo están. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Amén. Ujú. Esa es la esperanza de toda persona, porque en el día final los que acepten el evangelio serán personas limpias y la palabra termina dándonos esa motivación. Uh-huh. Que sigamos nosotros dando la red, predicando la palabra, para que todo aquel que va a seguir el Señor ya él tiene que va a ser limpio. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? También yo creo que nos enseña la parábola que a él le preguntaron la arrancamos, dijo que no. Uh-huh. Entonces tenemos que respetar el que va a hacer observación, separación. Amén. Sí, buen punto. Nos toca a nosotros. Porque no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? No se nos revela eso. Gracias a Dios. ¿Alguien más?
Hacemos un repaso para terminar. Es buena práctica esto que empezamos a hacer comentarios y a repasar, porque por veces se nos da mucha información. Sabemos que hay mucha información en estas parábolas y al final como que se nos olvida el punto de tanta información que hay. Pero sí, ¿qué se acuerdan de la cultura pescadora de los años, de los tiempos de Cristo? ¿Por qué los judíos iban a pescar o a vender en el lago de Galilea? ¿Cuál era la razón? Ujú, Porque ellos sabían cuáles eran los peces limpios, cuáles eran los peces que paraban, ujú, y entre judíos sabían cultura, exacto, sabían la ley de Moisés, ¿verdad? Y entonces ellos estaban de acuerdo, ¿verdad? No decían, claro, no, ese no, aunque estuviera bonito el pez, ¿verdad? Pero si no tenía escamas y era liso, eso es lo que quiere decir, porque ahí en Levítico dice, ¿verdad? Que todo aquel que es inmundo es el que es liso y no tiene escamas, ujú, y el limpio es el que tiene escamas, ¿verdad? exacto, Entonces, es por ello, porque eso ellos, los gentiles no iban a entender, sí, porque ellos seleccionaban ellos, pero entre su cultura y entre la ley de Moisés que nos había enseñado, ellos sabían cómo ver, por eso ellos no querían, ¿verdad? claro, Mezclarse. amén. Ok, siguiente punto, hablamos de la palabra griega sagene. ¿Qué significaba sagene? Sí, era una red, pero dijimos que en este contexto, ¿qué era? ¿Qué tipo de red era? ¿O qué tipo de pesca era? Ajá, ajá, la red de arrastre, ¿verdad? Ok, red de arrastre. Ujú, caminando ahí. Ajá, Se van llevando todos los peces que van en el sí, mismo método. Ujú, ok, y ¿quién sabe cuál poeta griego es el que mencionamos? ¿Se acuerdan? Con H empieza. Homero Simpson. No, no es ese. No, no es ese, no crean, ese show está loco eso. Ok, Homero. ¿Qué dijo Homero? ¿Cuál fue la descripción que él dio? ¿Se acuerdan? Los quema, ¿verdad? Y habla de como de muerte, ¿verdad? Es algo bien gráfico, ¿verdad? 600 años. tenía el concepto de que lo bueno seleccionaba, lo malo Se apartaba. estaba, incluso, ¿verdad? Como después, ¿verdad? Morir arena candente, no eran buenos. Claro. Y de hecho, he estado leyendo un libro que explica la filosofía y esta poesía griega. Y ellos explican de que, de hecho, en su mundo pagano, Dios utiliza eso para empezar a preparar las mentes de esa cultura para recibir el evangelio que traía Cristo. Ellos en su mundo pagano ya tenían el concepto como lo tenía Platón, ¿verdad? De la triada. Exacto. Entonces, aún en ese mundo pagano, el Señor empieza a preparar a esa cultura para recibir el Mesías judío. Es muy hermoso. Decía que había un motivo por qué algunos peces ya no regresaban algunos peces que los pescadores no quieren regresar, Ajá. pero hay otros que no los regresan para atrás. Entonces
En el, imagínense. Ellos no hacen nada, no sirven para comer, solamente sirven para vivir y vivir y vivir y vivir y gastarse la comida de los que son buenos. Entonces por eso los dejaron. ¿Está serio eso? Ok. Siguiente punto. Hablamos de, bueno, yo creo que mi versículo favorito de aquí, que dice, bueno, no, lo voy a decir que ustedes lo digan. ¿Cuál versículo habla de esa morada que el Señor nos prepara? Sí, Juan 14:2. Dos. Y con este versículo dijimos que hay dos lados de la moneda, ¿verdad? Hay un lado que es de qué? De motivación, ¿verdad? Y el otro lado que es de qué? De advertencia, ¿verdad? Y de hecho eso lo podemos decir de casi todas las parábolas, que ese es el propósito, ¿verdad? De que Cristo quiere motivarlos, pero también dar advertencia, que ellos lo entiendan de una manera que se relaciona con su cultura, ¿verdad? Que lo entiendan y aún así no lo entendían, tristemente. Quiere decir que no va a haber excusa, ¿verdad? Claro. Todo aquel que se pierda, no hay excusa. La palabra es la advertencia, ¿verdad? Y parábola tras parábola, tras parábola, tras parábola, tras parábola. Y dijimos que si ellos verdaderamente quisieran aprender, se acercaran al Señor y le preguntaran, ¿verdad? Pero sabemos que lo más probable es que ellos estaban ahí escuchando para tratar de criticar. Ah, eso que dijiste estaba malo, ¿verdad? Ellos querían criticar, no querían aprender, la mayoría de los que estaban ahí, como los fariseos y los escribas. Pero sí, oremos. Demos gracias, Padre.